Desde el pasado mes de enero les informamos sobre la detención y traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos para ser juzgado en aquel país por diversos delitos. Desde ese momento, Venezuela ha atravesado por una crisis política en cuanto al restablecimiento de su orden interno, ya que actualmente desconocemos cuál será el destino del pueblo venezolano en ausencia de su presidente. Y para platicar de este tema, nuevamente nos acompaña desde Venezuela el abogado y escritor José Daniel Contreras. ¿Qué tal, Daniel? Te saludo nuevamente con gusto desde la Ciudad de México. Hola, Francisco. Bueno, contento de estar en comunicación desde acá de Venezuela. Aquí son las 1 de la tarde. Y creo que allá son las 11. 11 es correcto. Perfecto. Bueno, aquí dispuesto a conversar. Gracias, Daniel. Pues quiero preguntarte, ¿cuál es la situación política de tu país luego de los acontecimientos del pasado mes de enero? Bueno, yo te podría comentar por la realidad de lo que acontece más allá de las redes sociales y los medios de comunicación. Es que nosotros estamos viviendo en Venezuela una especie para tomarlo en términos literarios, una especie de realismo mágico. Okay. Porque todo el mundo, supongo yo que esperaba, luego de un bombardeo de una capital latinoamericana, una cosa que no había sucedido en siglos, de repente el día siguiente Venezuela entró en un estado de calma que no se ha interrumpido hasta la fecha. O sea que desde este bombardeo, en el cual murieron 120 personas, la gente esperaba respuestas de las Fuerzas Armadas Nacionales. Respuesta que no se dio en los términos que supongo yo algunos esperaban, y eso evitó un baño de sangre mayor. Creo que nuestra Armada Nacional Bolivariana de alguna manera entendió la magnitud de lo que sería responder un ataque aéreo sobre espacio aéreo de la capital, porque hubiesen podido caer sobre la capital cientos de naves, helicópteros cargados de municiones, y la mortandad hubiese superado los 15.000 personas. Total que en ese momento del bombardeo, ya todo el mundo sabe a nivel internacional, el presidente para entonces fue trasladado desde Caracas hasta un portaaviones, de un portaaviones hasta Nueva York, donde está enfrentando en este momento un proceso judicial que en su momento va a producir, supongo yo, noticias que nadie espera. Entre tanto, Venezuela, para sorpresa también de algunos analistas, entra en una fase diferente. El gobierno de Venezuela evitó un derramamiento mayor de sangre. El gobierno de los Estados Unidos entendió que tomar territorialmente Venezuela era imposible, que tenían capacidad para realizar un operativo de extracción, como el que hicieron con éxito, pero que era imposible tomar territorio en un país con más de 30 millones de habitantes, donde hay Fuerzas Armadas, organismos policiales bajo el control del Estado, y era imposible enfrentarse territorialmente sin grandes bajas norteamericanas en pleno año electoral. Eso llevó tanto al gobierno venezolano, para evitar un baño mayor de sangre, como al gobierno norteamericano evitar mortandad de militares en tiempo electoral, a pactar, llegar a un pacto. Porque aquí lo que te presentó, Francisco, fue un preludio de lo que está sucediendo actualmente en Irán. Así es. El ataque a Venezuela es un primer paso para el control petrolero y económico geopolítico, para luego hacer lo que están haciendo actualmente en Irán. Entonces, este proceso todavía está en desarrollo. Todavía no se sabe cuáles van a ser las consecuencias en el mercado energético global. Todos los días hay una situación que va en escalada, y Venezuela no formó parte, la población venezolana y su gobierno no formó parte de la escala bélica, pero sí está en medio de una encrucijada, en una guerra energética. Y eso es lo que está en este momento. Ya para esta fecha, en Venezuela se aprobó una nueva ley de hidrocarburos que modifica más de 100 años de tradición petrolera, que le permite al inversionista extranjero explotar directamente yacimientos petroleros, pero conservando la República la propiedad del petróleo, del yacimiento. Y la comercialización del petróleo vuelve
en este momento lo está controlando los Estados Unidos, pero tiene que pagar petróleo a Venezuela. Le está pagando a Venezuela y ya ha hecho desembolsos importantes en millones de dólares que tenía mucho tiempo la República que no recibía de forma oficial. De tal manera que allí hay la primera normalización que se presentó, la primera regularización es el tema de la energía petrolera. Luego tenemos la aprobación de una ley de amnistía que como consecuencia de esto todos los sectores nacionales se dieron cuenta de la necesidad de normalizar la situación. Hay muchos detenidos de manifestaciones públicas desde muchos años. El gobierno toma la iniciativa y aprueba una ley de amnistía y ya se han liberado gran cantidad de personas que estaban detenidas, unas por delitos políticos y otros por delitos comunes que aprovecharon el marco de la amnistía. Ya para esta fecha Venezuela ha recibido un restablecimiento de las relaciones diplomáticas que tenían 7 años rotas. Venezuela tenía cerrada la embajada de Venezuela, o Estados Unidos tenía cerrada su embajada en Venezuela desde hace 7 años y ya está en plena operatividad. Ya han llegado comisionados especiales del gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, el secretario de Energía, el secretario de Interiores, la encargada de negocios de los Estados Unidos, el director de la FBI, de la CIA, y este grupo de empresarios, de altos funcionarios del gobierno norteamericano se han tenido que reunir con Delcy Rodríguez, que es la presidenta de Venezuela, y ese es el estatus actual. En el estatus actual, el gobierno de los Estados Unidos ha reconocido oficialmente al gobierno de Venezuela y ha reconocido a Delcy Rodríguez como la presidenta encargada de la República, lo que de alguna manera, siendo presidenta encargada, es un reconocimiento del gobierno de Nicolás Maduro, porque para ella ser presidenta encargada tiene que ser encargada de un presidente que esté activo. El presidente Maduro se declaró prisionero de guerra en los Estados Unidos en un tribunal de Nueva York y eso tiene consecuencias jurídicas. Por eso se le permitió relaciones con su delegación consular. A un delincuente narcotraficante de alta peligrosidad, jefe de una mafia, como el caso, por ejemplo, por citar a uno, el Chapo, no se le permitía comunicación con su delegación consular. En este caso, a Maduro se le está reconociendo y se mantiene comunicación permanente, una cosa que es atípica, porque un prisionero de este nivel debería tener un aislamiento total y absoluto, y vemos que si tiene comunicación permanente y manda cartas a Venezuela y comunicaciones a Venezuela y conversa con su delegación diplomática, quiere decir que de alguna manera el Tratado de Ginebra está siendo respetado al declararse Maduro prisionero de guerra. Y eso está en pleno proceso de evolución. De tal manera que hoy día podríamos decir que la relación de los Estados Unidos y Venezuela es totalmente distinta al conflicto que se está presentando en Irán. Incluso creo que América Latina debe verse en ese espejo, porque no sabemos si es que Estados Unidos seguirá dispuesta a hacer cosas, por ejemplo, en Cuba, en México, a la cual ha amenazado también en otras ocasiones, y no sabemos qué situación puede plantearse. No creo que una extracción de un presidente, porque contra la presidenta Sheinbaum no existe ningún tipo de señalamiento que justifique una acción de ese tipo, pero sí por el tema de la frontera, por el tema del narcotráfico. Entonces, América Latina tiene que estar muy alerta, muy pendiente de los vaivenes de esta política norteamericana del garrote que está acelerándose con la doctrina Monroe. Estados Unidos está en su política. Aquí yo estoy claro que Estados Unidos tiene sus intereses y debe tener una visión de seguridad territorial en el continente, eso es lógico, pero nosotros ya somos países soberanos que tenemos una antigüedad tan larga como la de ellos y merecemos un tratamiento de socios. De hecho, ese es el tratamiento que se están dando en este momento. Donald Trump y Delcy Rodríguez se llaman mutuamente socios ya. Claro. Son muchos aspectos que has tocado, Daniel, todos ellos importantes. Quiero resaltar
por ejemplo, la aprobación de una nueva ley que permite la inversión privada en Venezuela, algo que se esperaba ya desde hace mucho tiempo. Lo mismo la ley de amnistía, que va a liberar y que, bueno, más bien ya liberó a muchísimos presos, la mayoría de ellos por delitos políticos. Y bueno, ahora vamos a hablar del orden interno, Daniel, ya para cerrar, pues, ¿cuál sería la mejor manera de reestructurar la normalidad de las instituciones de Venezuela en el corto plazo? Mira, Francisco, quiero hacerte un comentario muy sereno sobre ese aspecto y para que lo sepan todos nuestros hermanos mexicanos y todos nuestros hermanos de Latinoamérica que nos escuchan y muchos venezolanos que están allá en México. Francisco, la situación de Venezuela es de total normalidad institucional en este momento. En este momento usted hace una llamada telefónica a Miraflores y quien le contesta es Delcy Rodríguez. Usted llama al Tribunal Supremo de Justicia y le contesta a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia que estaba en el cargo antes de que Nicolás Maduro se lo extrajeran del país. Usted se comunica con cualquier autoridad, excepto, claro, algunos cambios que está haciendo el gobierno a nivel ministerial. Pareciera que estamos frente a un nuevo gobierno porque todos los días se anuncia un cargo nuevo en la Fuerza Armada, por ejemplo, donde ya tenemos un nuevo comandante de la Fuerza Armada. Y todo esto nos indica, Francisco, que no es una prioridad para los Estados Unidos ni para Venezuela unas elecciones en el corto plazo. Muy bien. No es prioridad. La prioridad es regularizar una relación que pasa por lo energético, pasa por la seguridad del continente, pasa por la estabilización de los estados soberanos, y eso amerita que Venezuela, que yo les pido, por favor, a todos los políticos que puedan estar escuchando este programa, que no usen a Venezuela como un pretexto para seguir creando situaciones de zozobra, porque eso no traería otra situación que agravar la migración hacia otros países. Y en este momento Venezuela estamos recibiendo gente de regreso porque está llegando inversión petrolera, se están firmando nuevos contratos petroleros, acaban de firmarse con la Shell, Exxon es la única que en este momento todavía no ha entrado allí en esos acuerdos, pero la Chevron está operando, aumentó la producción. El propio secretario Bright de Energía recorrió los campos petroleros y encontró que de cada pozo petrolero que maneja Chevron, el 95% de los obreros técnicos son venezolanos. De tal manera que si tú vienes a Venezuela hoy día, te vas a encontrar nuestras playas llenas de turistas, te vas a encontrar los hoteles ocupados, te vas a encontrar los restaurantes llenos, porque Venezuela, te repito, pareciera que estamos viviendo un capítulo de una novela de García Márquez del realismo mágico. Se crea una cortina de humo noticiosa internacional y en Venezuela no murió nadie después del 3 de enero. Después del 3 de enero, Venezuela entró en una calma total y absoluta y el venezolano está mirando con mucha ponderación su futuro. En este momento, quien le garantice al venezolano estabilidad social, estabilidad económica y política contará con el apoyo. Sin embargo, hay una inteligencia, hay una convicción de que ya presentada la situación con los Estados Unidos, que Estados Unidos dio ese paso, y ya dada la situación de que Venezuela aceptó de alguna manera entablar relaciones diplomáticas nuevamente con los Estados Unidos y se está haciendo una regulación energética, no nos queda otra que pasar la página. Pasar la página y entender que la responsabilidad que tiene el gobierno de Venezuela y la responsabilidad que tiene el gobierno de los Estados Unidos es proteger a sus poblaciones. No hacemos nada peleándonos por el poder si va a morir 1, 2, 3 millones de personas para que gobierne una facción de un grupo. Hay que pensar en el ciudadano de a pie, en su alimentación, en su seguridad, en su educación, en su salud. Y eso es lo que está priorizándose. De hecho, los acuerdos que están suscribiéndose en este momento entre Venezuela y Estados Unidos atacan el tema eléctrico, que hay que recuperar la infraestructura eléctrica para activar la industria, hay que activar la salud. Están llegando cargamentos y cargamentos de medicamentos a través de la Embajada de los Estados Unidos que Venezuela la está pagando. Pero antes no venían. Nosotros recibimos en la pandemia una sola inyectadora de los Estados Unidos. Recibimos medicamentos de China, de Rusia y de Alemania. Pero no recibimos ni un cartucho, ni una sutura de los Estados Unidos. Hoy día, todos los días llegan cargamentos y cargamentos de toneladas de medicamentos. Claro que Venezuela tiene que pagar
con su petróleo, pero por lo menos ya está entrando ese tipo de relaciones en materia de salud. De esta manera que te podría decir que el cambio entre la Venezuela del 2 de enero a la Venezuela de esta fecha, de hoy, 21 de marzo, es en un 360% de viraje. Total, absoluto. Lo que indica, Francisco, que la normalización futura pasa por recuperar la soberanía plena. Y eso no se resuelve con una elección, se resuelve con una población en donde tanto gobierno como oposición se pongan de acuerdo para recuperar su soberanía absoluta, su soberanía total. Y quitando un gobierno y poniendo otro, si no se resuelven las situaciones legales del país, institucionales del país, con una elección no lo vamos a resolver, porque una elección lo que te le va a dar el triunfo es a un grupo que va a tratar de aplastar el otro, y vamos a repetir 20 años más en esta situación. Entonces, lo que se necesita en este momento es que haya mucha serenidad, mucho acompañamiento de nuestros hermanos latinoamericanos para que no tomen a Venezuela, que se miren en el espejo de la cantidad de venezolanos que están migrados en sus territorios, causándole presión social, económica y política por haber intervenido contra el pueblo venezolano, que los recibió a todos en momentos muy difíciles. En este momento nosotros estamos dispuestos a recibir a todo el mundo. Yo te puedo hablar como independiente, que yo me siento a hablar todos los días con gente chavista, con gente opositora, y el discurso que hay en Venezuela es de que debemos pasar la página y esperar que esto se va a resolver en algún momento con una elección, pero que este no es el momento indicado. Este es el momento para estabilizar el país, para recuperar la salud, la economía, la seguridad energética global, y que Venezuela pueda empezar a recibir inversión extranjera para fortalecer y recuperar años de atraso por el bloqueo y las sanciones internacionales. Sin duda, Daniel, estoy de acuerdo contigo. Lo más importante es recuperar la soberanía venezolana. Coincido contigo, creo que este aspecto nada tiene que ver con una elección, que va a ganar un grupo y el otro va a tratar de desestabilizar, y viceversa. Hay situaciones de fondo que se están resolviendo de Venezuela y eso me alegra muchísimo. También me alegra saber que el orden, que la normalidad de Venezuela es la misma de siempre, y que, retomando tus palabras, Daniel, el venezolano común esté previendo el futuro, pensando en el mañana, en base a este cambio abrupto que tuvo lugar desde el pasado 2 de enero. Y esperemos que la situación siga mejorando con el tiempo, Daniel, y obviamente voy a pedirte tu colaboración para que en otra ocasión nos hagas favor de ponernos al día de lo que pasa en nuestro hermano país. Muchísimas gracias, Daniel. Te mando un abrazo hasta Venezuela. Saludos. Gracias, Daniel. Saludos.